pero tú no puedes borrar con el codo lo que las generaciones pasadas hicieron. Yo creo que este gobierno no deja su ideología, y el hecho de que no deja su ideología marxista identitaria no le permite atender a las problemáticas reales de la gente. ¿Siente que el presidente no ha cambiado en estos 2 años y medio de gobierno? Los cambios tienen señales que te permiten creer que realmente una persona ha cambiado. Yo creo que lo que él hace es cambiar su discurso, pero el cambio es un proceso más largo que viven los seres humanos. El cambio siempre parte por el reconocimiento de la equivocación. Nosotros nunca hemos escuchado a Gabriel Boric y a la generación que la acompaña si saben que nosotros estábamos equivocados y pensamos que tenemos que trabajar junto con la izquierda, con la gente de centro y con la gente de derecha para un mejor país. Yo soy rechazo desde el primer comienzo, siendo un tipo bastante social, ligado al mundo de los pastores, la gente pobre, las poblaciones. Yo rechacé, porque yo dije, esto no es para pensiones, esto no es para salud, esto no es para educación, esto es pura ideología, puro elemento identitario, feminismo, movimiento LGTB, y esas causas bien, está bien, tienen que existir. Pero eso era el cambio que traían, no eran cambios sociales. ¿Qué es lo primero que haría en caso de ser electo o cuando ya se siente en esa oficina como gobernador regional? ¿Qué es lo primero que va a hacer? Lo primero que voy a hacer, me voy a darle gracias a Dios de que me dé la oportunidad de poner un proyecto que sea unificador, que intente congregar a la gente de izquierda, a la gente de derecha, a la gente de centro, que tenga buenas intenciones para la región. Nosotros colocáramos un retén a la entrada y a la salida de las 33 comunas de la región del Biobío. Lo que podríamos hacer es obligadamente abrirles el capó para saber si llevan arma o droga, simplemente por el hecho que les voy a revisar el extintor, les voy a revisar si llevan la gata. Eso sí es permitido cuando tú tienes zonas de control, las poblaciones, en el centro, etcétera, pero no existe una interconexión de estas cámaras. Si nosotros interconectáramos todo ese sistema con inteligencia, con una buena eficiencia en el desarrollo tecnológico, lo que podríamos hacer es que nosotros podríamos ver cuando roba un personaje hasta dónde sale y dónde nosotros lo atrapamos. Eso, por supuesto, que disminuye el deseo de parte de la gente que está en la delincuencia de cometer estos actos. ¿Sabes tú que con un ferry, un par de ferries desde Talcahuano hasta Tomé, hasta Dichato, tú puedes descongestionar entre 800 y 1200 autos? Y se lleva más encima el plus de viajar en un ferry, mirar este mar maravilloso, observar la isla Quiriquina y todos estos sectores para pasar un fin de semana extraordinario en Dichato, Pingueral, Tomé, etc. Ese tipo de proyectos son proyectos sistémicos y de eficiencia. Y como ha sido la tónica durante las últimas semanas en este espacio, queremos seguir hablando, por supuesto, de la región del Biobío, de su pasado, porque siempre es importante mirar el pasado para vivir el presente y especialmente proyectar a futuro la región del Biobío, y para eso es importante el gobierno regional del Biobío. Hemos conversado con varios candidatos a este puesto y en esta oportunidad estamos con Luciano Silva, candidato justamente a gobernador regional por el Partido Social Cristiano. Luciano, ¿cómo le va? Gracias por estar acá en Frente Regional. No, gracias a ti, Hans, por esta linda invitación, saludar a toda la gente de la región del Biobío y expresarles mi cariño también y mi solidaridad por todo lo que está aconteciendo durante estos días y que tiene que ver seguramente con lo que vamos a conversar, ¿no? Temas de seguridad, prevención, etcétera. Infraestructura también, por supuesto, que está muy vinculado con eso. Muy bien. Primero, a ver, ¿por qué alguien que ha dedicado gran parte de su vida al estudio, no solamente a dictar clases, sino que también a estudiar, por ejemplo, teología, a dar conferencias en nuestro país, también en el extranjero, ¿por qué estar vinculado a la política? Primero como convencional y ahora como candidato a gobernador regional. ¿Cuál es el afán, el objetivo? ¿Por qué? Mira, yo como un académico creo que la política lejos es la mejor de las caridades en el mundo fuera de lo religioso, digamos. La política es lo que nos permite a nosotros ponernos de acuerdo
para poder solucionar los problemas que tiene la gente, de tal manera que, aunque ha sido desprestigiada, esta noble misión continúa siendo el camino que nosotros requerimos para poder salir adelante frente a las crisis que tenemos. Y fíjate que Chile y América Latina, en términos de la política, la academia, el pensamiento, está enfrentando una etapa bien especial. Hay un académico español de apellido Casanova que escribe sobre la irrupción del mundo religioso, teológico, en lo político, y él le denomina la desprivatización religiosa. Él dice que el personaje religioso, teológico, espiritual, académico, irrumpe en el mundo de la política cuando se da cuenta que la crisis no la logra superar el político de a pie, por así decirlo. Entonces, lo que está viendo América Latina y el mundo entero es que mucha gente de otras actividades dice, bueno, yo soy ingeniero, yo soy un urbanista, pero me doy cuenta que la clase política no logra dar soluciones que sean buenas a las comunidades y, por tanto, yo me desprivatizo, que es lo que pasa sobre todo en la religión, y entro a la arena política para poder ayudar con los valores que uno tiene a solucionar los problemas que enfrentan los ciudadanos. ¿Y por qué se está dando esto? Hablemos acá en nuestro país. ¿Por qué se está dando esto? Usted decía una política que tiene mucho de caridad, de estar cerca de la gente, de ayudar. No hablo desde la lástima, por supuesto, hablo desde ayudar, que ese es el fin de la política siempre. Pero ¿por qué está tan desprestigiada la política? ¿Qué pasó con nuestros políticos en los últimos años? Yo pienso que son cuestiones de ciclos, Hans. La política en Chile siempre ha sido buena. Chile, más allá de lo que nosotros podamos criticar a los partidos políticos, ha sido un país institucional que se ha destacado en el resto de la región. Desde la época de Simón Bolívar, él mismo decía, Chile es un país completamente distinto porque tiene buenas instituciones y tiene buen sistema político. Pero de tiempo en tiempo vienen estas crisis y yo creo que aquí hubo un gran error del mundo de la izquierda concertacionista que no lograron darse cuenta y reconocer el gran trabajo que ellos habían hecho. Y una nueva generación política, media litúrgica, de reavivamiento de marxismos culturales, identitarios, los convenció, yo no sé cómo, a ellos de que todo lo que habían hecho para atrás era malo. Hoy día, después de toda esta liturgia que se vio desde el primer proceso constituyente hasta el segundo, yo fui parte del primero, hoy día los chilenos dicen, parece que Chile no era tan malo. Si nosotros vamos al 2019, efectivamente no era una taza de leche, pero Chile era un país que estaba camino al desarrollo. Habían problemas importantes que solucionar. Yo todavía los tengo en mente y son mis prioridades también como un personaje de la política. Educación, pensiones, salud, esos temas son fundamentales. Pero Chile estaba creciendo y cuando de repente aterriza todo este proceso que yo le llamo litúrgico, una política más bien religiosa, de marxismo, de identitarismo, y una cosa rara que empieza a criticar todo lo que se había hecho en 30 años. Y yo no sé por qué ese grupo político le compra a esta nueva generación y sigue en esta fronda, llegamos al proceso constituyente, ya vimos todo lo que pasó, y hoy día decimos, parece que Chile no era tan malo hasta el 2019. Entonces lo que yo pienso, para hacer raya para la suma, querido Hans, es que nosotros estamos en una de esas vueltas de ciclo donde la política se radicaliza, se hace un poquito torpe, se le encarga a grupos que no han tenido experiencia con el pasado. Tú nombraste el tema del pasado, que no conocen el pasado y que no entienden cuestiones que son fundamentales, como el hecho de que, por ejemplo, los seres humanos somos esencialmente iguales y no hay generaciones nuevas sustancialmente mejores que las anteriores. Si uno no reconoce eso, entonces es imposible construir porque tú no puedes partir haciendo mundos de cero. ¿Dónde ubicamos a Luciano Silva dentro de un espectro político? ¿En qué posición? ¿En qué lugar? Por ejemplo, si estuviera usted en el Parlamento, diputado o senador, ¿dónde, en qué sector del Parlamento estaría sentado Luciano Silva? Para que la gente en su casa, por supuesto, entienda en qué lugar está. Partido Social Cristiano, lo entendemos, pero ¿en qué lugar está? Okay. Es una pregunta importantísima, Hans, porque las personas van teniendo sus procesos personales también. Yo tengo una historia que parte también de la historia de mi padre. Mi padre fue marxista, por eso yo me llamo Luciano. Mi papá conoció a Luciano Cruz, el fundador del MIR, y me llamo Luciano, y quiero decirle a la gente que no está mirando que no es mi culpa. Y me llamo Ernesto, por Ernesto Che Guevara. Entonces, yo vengo de una historia política de mi casa, y mi papá
se desdijo de todo ese fenómeno porque se dio cuenta que no era bueno. Él era evangélico de niño, en la Escuela Normal de Chillán, se metió a este tema del marxismo, en una oportunidad intentaron quemar una iglesia y él dejó el marxismo. Y yo crecí conociendo esa historia, de que no había que llegar a esos extremos. Pero fíjate que yo caigo en los mismos pecados de mi padre, los primeros años de mi vida política, y termino militando en teologías de la liberación, en extremismo. Mi padre partió a los brazos del Señor y yo empiezo a darme cuenta que esto, igual que vivió mi papá, no era el camino. Y empiezo yo a virar hacia el centro, hacia el centro, hacia el centro, y llego a la Convención Constitucional con ideas muy de centro. Ahora, hoy día, yo personalmente estoy en una posición de centro, pero hacia la derecha, porque creo que la situación que vive Chile te obliga a eso. Hoy día no se puede ser incluso de centro, creo yo que hay que ser más bien de centro-derecha, porque tenemos una izquierda que lamentablemente embebió de todas estas figuras marxistas y estos elementos que no funcionaron y se reavivan de este mismo gobierno. Ideas estatistas que no funcionan, ataques a la productividad que vienen de ideas ecologistas mal paridas, por así decirlo. Entonces yo creo que estaría más bien en una posición de centro, en lo normal, por mi historia que va mejorando, cambiando, porque el ser humano cambia, debe cambiar para bien. Yo estaría en el centro, pero hoy día yo creo que por lo que está pasando y por esta liturgia de la política, yo estoy en una posición de centro-derecha. Ok, ¿qué opinión tiene del actual gobierno encabezado por Gabriel Boric a nivel nacional y también lo que está pasando aquí en la región del Biobío? Yo tengo una mala opinión del gobierno en general. ¿Por qué? Porque considero que es una generación, como te decía anteriormente, que comete un pecado que es imperdonable, por así decirlo, ¿cierto? En el mundo de los hombres, en el mundo de la política, y que tiene que ver con el hecho de no reconocer que no se pueden hacer mundos nuevos. Eso es lo que yo te decía adelante, que es lo que yo vi en la Convención Constitucional. O sea, nada servía, lo que hicieron nuestros abuelos, lo que hicieron nuestros padres, todo lo que se aprendió en la política, nada sirve, hay que hacer un mundo nuevo, feminista, con nuevas identidades, con una nueva idea de la familia, todo era nuevo. Entonces, yo creo que el mundo tiene que surtirse de ideas nuevas, pero tú no puedes borrar con el codo lo que las generaciones pasadas hicieron. En ese sentido, yo creo que este gobierno no deja su ideología. Y el hecho de que no deja su ideología marxista identitaria no le permite atender a las problemáticas reales de la gente. Un caso es, por ejemplo, el tema de la delincuencia, el tema del terrorismo, porque yo personalmente creo que hay terrorismo en Chile. No es solamente crimen organizado. Esto tiene que ver con política, esto tiene que ver con cuestiones internacionales, tiene que ver con el Foro de Sao Paulo, está todo relacionado. Entonces, el hecho de que tenga esta visión, esta mirada doctrinaria de la vida, a este gobierno no le permite enfrentar el tema de la delincuencia porque tiene que ver con inmigración descontrolada. Pero siente que el presidente no ha cambiado en estos 2 años y medio de gobierno, casi 3 años de gobierno, porque igual se le ha criticado justamente aquello, que ha tenido ciertas volteretas, algunos cambios de opinión respecto de cuando era diputado, después en campaña y ahora como presidente. Él mismo lo ha dicho, es distinto ejercer el cargo y ahora sí pienso diferente algunas cosas. ¿Siente que ese cambio no es tan real entonces? Lo que pasa es que, a ver, los cambios tienen señales que te permiten creer que realmente una persona ha cambiado. Yo creo que lo que él hace es cambiar su discurso, pero el cambio es un proceso más largo que viven los seres humanos y que te enfrenta contigo mismo primero para reconocer que tú te has equivocado. Si una persona a mí me dice, ¿sabes qué, Luciano? Yo he cambiado mi posición porque yo estaba en esa esquina, estaba radical, pero yo creo que me equivoqué. El cambio siempre parte por el reconocimiento de la equivocación. Nosotros nunca hemos escuchado a Gabriel Boric y a la generación que la acompaña si saben que nosotros estábamos equivocados y pensamos que tenemos que trabajar junto con la izquierda, con la gente de centro y con la gente de derecha para un mejor país. Yo creo que lo que él tiene lamentablemente son volteretas, porque el cambio es una cuestión profunda que, insisto, primero se evidencia en reconocer que uno ha cometido errores. Perfecto. Contexto un poco nacional para que la gente conozca un poco más acerca del candidato respecto de su visión a nivel nacional de lo que está pasando con nuestro gobierno, por ejemplo. Lo traigo ahora a la región del Biobío. ¿Cuál es el sello que quiere imponerle Luciano Silva como gobernador regional si es electo en este cargo? ¿Cuál es el sello, la impronta que quiere dejar ahí en este Mira, cargo? yo soy más racional, fíjate, y a lo mejor eso a la gente puede que no le guste, pero yo prefiero decir la verdad.
yo no vengo a cambiarlo todo. Entonces cuando uno dice, yo traigo un sello que voy a poner, que voy a imponer, uno empieza a hablar desde un pináculo que generalmente termina tirándote al suelo, porque también tienes 4 años para poder hacer todas aquellas cosas que te comprometiste. Entonces yo no lo vengo a cambiar todo, usando la frase típica de esta generación, para volver a la misma idea, sino que lo que yo vengo a tratar de hacer es a ordenar la casa. Eso es lo que yo creo que la región del Biobío necesita. Entonces, si uno pudiera hablar de un sello, yo diría básicamente que mis temas importantes son la seguridad, la educación y la cultura, la recuperación de cascos históricos, la museología, el turismo, la potenciación del conocimiento, la ciudad universitaria, que son cuestiones típicas de nosotros, y una gobernanza de estilo PYME. Esas 3 cosas a mí me parece que son importantes. ¿Por qué te digo gobernanza de estilo PYME? Porque yo creo que dentro de las cosas que el gobierno regional actual, que ya nos deja este espacio para la competitividad ahora, algo bueno que tiene y que yo comparto con Rodrigo Díaz, no compartiendo lo que pasó, ¿no? Pues yo no soy crítico de él, de él como persona, sino de que tal vez este proceso de cambio, ¿no? Porque esto es nuevo del gobierno regional, es que él no logró mantener elementos de control que fueran efectivos y no se rodeó de la gente indicada. Pero le quería preguntar, perdóneme que lo interrumpa, no, aprovecho justamente para que entremos un poco en ese tema y después continuemos con lo otro. ¿Cuál es su visión desde afuera? O a lo mejor conversó en algún momento con Rodrigo Díaz, no sé, lo desconozco. Muchas veces. ¿Cuál es su visión de lo que pasó en el gobierno regional durante estos años? ¿De quién es la responsabilidad? ¿De quiénes son la responsabilidad o es la responsabilidad de Rodrigo Díaz como figura política, de sus asesores solamente? ¿Rodrigo Díaz es una víctima para usted? ¿Qué pasó? ¿Y cuánto afectó también esto, por ejemplo, a lo que siempre se habló, esta descentralización, que se hablaba mucho también en la convención, en la primera, también en la segunda, pero especialmente en la primera? ¿Cuánto afecta todo esto justamente para este proceso? Ninguna de todas las cosas y todas al mismo tiempo, diría yo. Primero porque la responsabilidad de lo que pasa en un gobierno regional y en un país es del líder. Y la característica del buen líder no es ser un técnico que lo sabe todo. Si tú me preguntas a mí de temas de transporte y de congestión, te voy a responder lo que te dijo el otro candidato acá, porque estamos trabajando en el programa, estamos aprendiendo, estamos buscando a la gente técnica, porque la labor de un gobernador no es saberlo todo, sino ser un líder, primero. Y un líder tiene que tener la capacidad de elegir buenos equipos. Es su responsabilidad si elige un equipo malo. Si tiene un mal administrador, hoy día estaba escuchando las noticias, parece que les van a requisar hasta sus casas, sus propiedades, ¿cierto? Tenía asesores que eran malos, pero los eligió él. Entonces, el gobernador y el presidente es responsable de las decisiones que toma. Es responsable de la visión que tiene sobre la región y de la manera en que ejecuta su proyecto. Pero por otro lado está el hecho de que yo creo que es una buena persona. Yo tengo una muy buena experiencia con él. Fui convencional constituyente de los despreciados, porque yo soy rechazo desde el primer comienzo. Siendo un tipo bastante social, ligado al mundo de los pastores, la gente pobre, las poblaciones, yo rechacé. Porque yo dije, esto no es para pensión, esto no es para salud, esto no es para educación. Esto es pura ideología, puro elemento identitario, feminismo, movimiento LGTB. Y esas causas, bien, está bien, tienen que existir. Pero eso era el cambio que traían, no eran cambios sociales. Entonces yo rechacé esta constitución el 4 de septiembre. Hubieron más de 3 millones de votos evangélicos que me escucharon. O sea, gran parte de la victoria del rechazo en Chile y en la región del Biobío se debe a las iglesias evangélicas que rechazaron. Sobre el 90% dicen los estudios. Y luego yo estuve en contra de la constitución también más bien republicana y de derecha, porque yo creo que Chile no merece ir a los extremos. Siempre he dicho, el problema en Chile no es la constitución. Pero bueno, dicho esto, quiero decirte que Rodrigo Díaz fue una persona que a mí siempre me recibió cuando éramos medio sarnosos, por así decirlo. Me recibió en su oficina, tomamos café, yo traje a algunas personas importantes que estaban gobernando para ver temas del hospital, para ayudar a la gente. Oye, un caballero, siempre me ayudó. Y yo reafirmo el estilo de gobernanza que él tenía, que ese era estilo PYME, le llamo yo, porque si tú ves la manera en que se gasta el presupuesto que tiene la región para los cambios, está en ONG, fundaciones, corporaciones, los bomberos, las universidades, básicamente, ¿cierto? A los bomberos ni qué decir, pues, o sea, hay que aumentarles siempre, no, porque a los chicos buenos hay que ayudarlos. En las universidades, bueno, yo diría, hay que ver si realmente los estudios, porque hay ni una millonada de plata, los estudios sirven o no sirven. Yo soy poco crítico con eso también. ¿Se están ejecutando o no?
Sí, pero que, por ejemplo, yo estoy trabajando con la partida presupuestaria, estoy revisando desde el 2021 hasta la fecha cómo se ha gastado todo. Y tienes gastos de 400 millones de pesos, 380 millones de pesos en estudio para la prevención de la violencia de la mujer. Está bien, pero yo quiero saber qué pasó con esos estudios, cómo le hicieron bien a la región. Porque no tienes uno, tienes montones de gastos en las ONG, en las fundaciones, en las corporaciones. Pero por otro lado, yo creo que Rodrigo le había apuntado bien, porque a ver, que se entienda bien lo que voy a decir esto. Si se va a gastar más o menos la plata y no perfectamente, prefiero que se gaste en Biobío, porque yo soy regionalista, y que no se gaste en el gobierno central, que también lo malgasta. Yo prefiero que todo se gaste aquí. Y esa es la visión que él tenía. Trabajar con las ONG, trabajar con las corporaciones, trabajar con los pequeños grupos que ayudan a hacer proyectos de muros, que ayudamos a los pescadores, que ayudamos a los proyectos que el municipio no puede hacer por la falta de presupuesto. Yo creo que la visión era correcta. Yo defiendo ese legado, por así decirlo, de la gobernanza PYME, que así le llamo yo. Había proyectos que eran... Sí, pero ese es el tema, pero ahí está el tema. Nada. Ahí está el tema. ¿Qué ONG? ¿Es una ONG política? ¿Solamente era para desviar recursos? Le entregaron dinero, por ejemplo, a la fundación del expresidenta Bachelet, que había sido su jefa en un momento. Tal cual. Entonces, el problema no es la mirada regionalista que yo defiendo. El problema es la probidad, la gente que tú eliges, tus equipos, las maneras de control. Con esa yo no estoy de acuerdo y digo, ahí Rodrigo es responsable. Porque cualquier gobernante es responsable de lo que pasa durante su periodo. Pero yo defiendo el legado regionalista. ¿Qué es lo primero que haría en caso de ser electo o cuando ya se siente en esa oficina como gobernador regional? ¿Qué es lo primero que va a hacer? Lo primero que voy a hacer, me voy a darle gracias a Dios de que me dé la oportunidad de poner en un proyecto que sea unificador, que intente congregar a la gente de izquierda, a la gente de derecha, a la gente de centro, que tenga buenas intenciones para la región. Yo no voy a trabajar para un sector en específico, yo voy a trabajar para la región del Biobío. Ese es el problema que pasó con las plata, cuando tú estás mirando de cómo le pagas al grupo que te ayudó, creen una ONG, creen una fundación, porque nosotros podemos pasar plata para que sigan haciendo el trabajo político. Eso es lo que hay que evitar. Pero hay sectores de la izquierda que quieren hacer cosas buenas para sus vecinos. Yo conozco gente de izquierda que tiene buenas intenciones, tiene buenos proyectos y se han preparado para esto. ¿Los voy a dejar afuera yo? No. Bueno, ¿y qué pasa con republicanos? Usted hoy día tiene un contendor republicano. Bueno, hay que llamar a la gente republicana y decirle, bueno, ¿cómo mejoramos la región del Biobío? Hay que congregarlo, hay que congregar a la gente. Eso es lo primero que yo voy a hacer. Pues yo creo en el trabajo en equipo y que de todos lados hay gente bien intencionada y es la manera de salir adelante de esta crisis que tenemos nosotros de tanta división entre los chilenos. ¿Y en materia de probidad? Bueno, nuevamente, pues sistemas de control. Me parece que lo más importante. Mira, estaba revisando junto con mi equipo el organigrama que tiene el gobierno regional y hay algunas cuestiones que son muy técnicas y que yo no entiendo, pero donde están los sistemas de control abajo del gobernador. Entonces, mis asesores me decían, esta figura no la entiendo porque al final el que te controla está más abajo del gobernador y de las personas que son de su confianza. Entonces, en términos de probidad, tú tienes que tener equipos que te controlen. Y esos equipos de control no pueden estar bajo el gobernador. Perfecto. Primer bloque, hasta aquí. Hacemos un breve alto, conversamos con Luciano Silva, candidato a gobernador regional en el Biobío por el Partido Social Cristiano. Hacemos un breve alto, ya regresamos para hablar, por ejemplo, de temas de seguridad, de infraestructura, conectividad, la región del Biobío, por supuesto, su futuro. Pausa, no se vaya, seguimos. Estamos de regreso, seguimos aquí en Frente Regional conversando con Luciano Silva, candidato a gobernador regional por el Partido Social Cristiano. Luciano, le propongo hablar ahora de los temas que también, por supuesto, hemos conversado con los otros candidatos y que, bueno, son los problemas o temáticas que más preocupan a la gente. Y la idea, por supuesto, es que los candidatos, en caso de ser elegidos, se ocupen también, por supuesto. El primero, hasta hace algunos años, número 1, número 2 siempre era salud, educación, ahora es seguridad. En materia de seguridad, si bien el gobierno regional no tiene injerencia en la toma de decisiones, no tiene mayores competencias en eso, sí puede hacer algunas inversiones. Trabajar mucho también con los municipios. ¿Qué se propone desde su candidatura en caso de ser elegido gobernador regional? Bueno, mira, primero quiero decirte que nosotros como equipo, porque siempre voy a hablar del equipo de trabajo, yo te vuelvo a decir, yo tengo que ser un líder capaz
de congregar a la gente que sabe y que puede traer esas buenas ideas que necesita la región del Biobío. Nosotros identificamos varias cuestiones importantes en tema de seguridad. Tenemos nosotros delincuencia común, tenemos violencia intrafamiliar, tráfico de drogas, conflictos sociales y protestas, que es algo que yo no he visto en lo que han dicho los otros candidatos. Que uno de los graves problemas que nosotros tenemos con la seguridad o la inseguridad es que esta también viene del elemento político que no ha sido intervenido con fuerza. O sea, reconocer que gran parte de lo que está pasando en temas de inseguridad tiene una connotación política que debe ser intervenida. Ahí parece que es una cuestión importantísima porque nos dejaron un destrozo impresionante en Concepción. Y esa cuestión no es el narcotráfico ni grupos que vienen de los carteles de Centroamérica. No, pues eso es político. ¿Para usted quiénes eran? Para mí es gente radicalizada de una izquierda que consideraba que para poder hacer los cambios era justificable la violencia. Y durante mucho tiempo eso se justificó. Dentro de la Convención Constitucional, no te olvides, a mí me rayaron la casa y tuve amenazas de muerte durante todo el año que yo fui constituyente. Tuve PPI, Elisa Loncón y yo tuvimos. ¿Por qué razón? Porque yo como pastor me negué en aquel entonces a firmar una carta donde los constituyentes decían que aquí en Chile habían presos políticos y que dentro de esos presos políticos estaban los personajes que habían destruido todas nuestras grandes ciudades y estaban los famosos presos del Gualmapu, decían ellos. O sea, asignándole una categoría de territorio fuera del Estado de Chile. O sea, ya no se habla del Gualmapu ahora. Bueno, es que la teoría se les cayó, po. Chile no quiere eso, rechazó esa forma de lógica. Entonces, por eso yo te digo que cuando tú hablas de cómo enfrento la seguridad en una región, un componente súper importante es reconocer que los conflictos sociales y las protestas tenían esa dirección radical. Ahí un gobernador tiene que ser súper claro y no temblar la mano para decir, ¿saben qué? Esta cuestión que está pasando no es narcotráfico, esta cuestión no es el cartel de Sinaloa. Esta es una radicalización de la política que hay que detener. Y ahí tú tienes que tener la capacidad como gobernador de congregar a la gente política para hacer ver cuáles sectores de la política están provocando estos problemas de inseguridad. O sea, nos destruyeron toda la cadena productiva de la pequeña y mediana empresa aquí en Concepción, tú tienes que recordarlo. Esto era un desastre, no se podía vender. Hubo un montón de negocios que quebraron por este elemento de la inseguridad que tiene connotación política. Entonces, a mí me parece que lo que hay que hacer es tener una coordinación interinstitucional, o sea, asegurar que realmente hay una conexión entre el gobierno regional, entre las policías, entre los actores del sector privado, público, para poder hacer acciones que sean sinérgicas y salgamos de la eficacia. Déjame explicarte esto. Hay una diferencia entre gobiernos que son eficaces y gobiernos que son eficientes. La eficacia, que yo creo que es el paradigma que prima en este gobierno regional y en Chile en general, es la idea de que con la plata que se nos entrega nosotros tenemos que cumplir metas. Está bien, pues se cumplen las metas. Yo no digo que no las haya cumplido, no las esté cumpliendo Rodrigo, pero hay que ser eficiente, porque ser eficiente implica cumplir las metas con la menor cantidad de recursos posible, en el menor tiempo posible y en conexión sistémica con el resto de las agrupaciones de la sociedad civil. ¿Me entiendes? Entonces, en el tema, por ejemplo, de seguridad, ya que estamos tocando el tema de la seguridad, hay que tener realmente una coordinación eficiente con las policías. Y yo sé que hay cuestiones que no puede hacer el gobierno regional, pero sí tiene capacidad política. La persona que gane va a ganar con aproximadamente 500.000 de votos. O sea, es un poder político extraordinario para mover al sector político, al sector público. Tienes 500.000 de personas atrás y un 500.000 que no votó por ti, pero que te reconoce su gobernador. Es casi 1 millón de personas. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos volver a ver la manera, a movilizar a nuestros parlamentarios, a nuestros senadores, para volver a levantar los controles de policía a la entrada y a la salida de todas las ciudades? Yo soy de Tomé y fíjate que nosotros éramos un paraíso. Toda la gente que se recuerda de Tomé era un lugar de turismo y descanso fascinante. ¿Pero por qué? Porque tenía un retén a la entrada, siempre. Y eran retenes que eran chiquititos en una caseta. Hoy día hay tecnología. Tú puedes levantar a cero desde el mismo piso para impedir que entren automóviles sospechosos y que salgan automóviles o camionetas sospechosas que probablemente han robado. Entonces, si tú haces una coordinación con Carabineros, vas a poder prevenir un montón de delitos, porque constitucionalmente un policía no puede parar a una persona y decirle, voy a revisar su auto, sin una orden judicial, digamos. Pero en una entrada en un retén de Carabineros,
el carabinero, porque me lo han dicho, yo he conversado con ellos para ver cómo mejoramos esta cuestión. Yo me decía, mira, Luciano, si nosotros colocáramos un retén a la entrada y a la salida de las 33 comunas de la región del Biobío, lo que podríamos hacer es obligadamente abrirles el capó para saber si llevan arma o droga, simplemente por el hecho que les voy a revisar el extintor, les voy a revisar si llevan la gata, eso sí es permitido, cuando tú tienes zonas de control. Entonces, a mí me parece que actuar en sinergia, actuar de manera eficiente, no eficaz, es el camino que nosotros tenemos que recorrer. Déjame decirte algo más, que es súper interesante. Está de moda todo el tema de control hoy día. La cantidad de proyectos que hay para tener cámaras en las poblaciones, en el centro, etcétera, pero no existe una interconexión de estas cámaras. Si nosotros interconectáramos todo ese sistema con inteligencia, con una buena eficiencia en el desarrollo tecnológico, lo que podríamos hacer es que nosotros podríamos ver cuando roba un personaje hasta dónde sale y dónde nosotros lo atrapamos. Eso, por supuesto, que disminuye el deseo de parte de la gente que está en la delincuencia de cometer estos actos. Entonces, es lo primero que yo voy a hacer, enfrentar la delincuencia, no desde la eficacia, sino desde la eficiencia, el control y la sinergia con todos los actores que deben estar involucrados. ¿Y en la provincia de Arauco? ¿Qué hacer ahí con lo que está sucediendo allá? Bueno, se ha avanzado respecto, por ejemplo, de controlar, detener el tema del robo de madera, que fue un problema hace 2 años. Se ha ido controlando, ha ido disminuyendo esto. Todavía hay, pero mucho menos de lo que era hace 2 años. Lo que pasó con estos 3 efectivos policiales fallecidos, que se está investigando, todavía no hay mayores novedades. Más bien han dicho sí que hay avances, pero todavía no hay algo concreto, al menos así nos ha informado a la comunidad. ¿Qué hacer ahí en la provincia de Arauco en materia de seguridad? ¿Y qué hacer también con esto que habitualmente se habla también, con la recuperación de tierras por parte del pueblo mapuche? ¿Usted cree también en eso? Yo creo, el final primero, ¿no? Yo creo que hay situaciones de recuperación de tierra que son reales, hay un abuso parte del Estado chileno sobre el mundo mapuche, yo lo dije siendo constituyente, pero ese no es el mayor problema, o sea, el problema aquí está en diferenciar estas luchas que son lógicas, porque fíjate que yo trabajé con ellos. Este tema es tan importante y uno se puede enredar y la gente puede pensar que uno tiene una idea equivocada, no. Yo conversé mucho con la gente del mundo mapuche, sobre todo porque yo soy pastor evangélico. Tengo mi carrera, soy doctor en educación, soy magíster en políticas públicas, he estado en este mundo. Pero soy pastor evangélico hace 28 años. Y fíjate que dentro del mundo mapuche los evangélicos llegan al 36%. En Chile llegamos al 16%. O sea, hay más evangélicos dentro del mundo mapuche. Por tanto, yo tuve una muy buena coordinación con ellos. Y era mi pelea con Elisa Loncón. Yo le decía, yo no sé dónde están tus espiritualidades indígenas y toda esta lucha cultural de la cual tú dices que eres la representante. Porque si tú sumas católicos y evangélicos, llegamos al 96%. Y tienes un 4% para agnósticos, para ateos, para adventistas, testigos de Jehová. Y las espiritualidades indígenas que tú dices que parece que son como toda la lucha mapuche. Entonces, primero hay que hacer una separación. Hay una lucha que es real. El Estado de Chile tiene que incorporar más a las comunidades, ¿cierto?, indígenas en el desarrollo. Y eso es lo que ellos piden. Si yo conversaba con ellos, me decían, pastor, mire, usted se da cuenta que nosotros vamos a rechazar el proyecto de ellos. Porque nosotros no queremos separarnos, ser otro Estado, nación. No, lo que nosotros queremos es estar más incorporados al desarrollo del país. Yo voy a apoyar eso. Voy a ser muy honesto. ¿De acuerdo? Pero eso no tiene que ver con el problema de terrorismo que de una vez por todas se debe reconocer por la autoridad regional de que hay terrorismo en la macrozona sur. Y cuando tú reconoces que hay terrorismo y que ese terrorismo probablemente, que esta es una cuestión que está sujeta a investigaciones, tiene una connotación política de ultraizquierdas radicales que quisieron cambiar una constitución y sacar un montón de elementos que son propios de la nacionalidad chilena, cuando tú reconoces eso, entonces los recursos y las acciones que tú tomas para poder solucionar ese problema se focalizan de mejor forma. Entonces, en esta zona hay que poner más recursos. En esta zona hay que desplegar más carabineros. En esta zona hay que tener estados especiales constitucionales para poder enfrentarlo, sin ningún lugar a duda, porque si no lo hacemos como corresponde, lo que va a ocurrir es que, como pasa con una manzana podrida, esto se empieza a extender. O sea, tú no puedes permitir que el terrorismo controle espacios territoriales. Y esto lo dijo claramente Urquizar. Acaba de sacar un libro hace unos meses atrás extraordinario sobre lo que está pasando en la macrozona sur. Y yo, por supuesto, lo compré y lo leí porque quiero entender bien lo que está pasando.
Lo llevo a otro tema, conectividad, un tema que, bueno, genera también mucha controversia, es un tema casi, como lo decía también en otros programas de Frente Regional, de salud mental. Hoy día mismo, 1 hora y media, la gente, por ejemplo, en la ruta 160 y en un trayecto breve, o sea, que no se hace más allá de 15 a 20 minutos entre Lomas Coloradas y el ingreso hacia Michahue, Candelaria. 1 hora y media el día de hoy. Durante la semana pasada, 2 horas en la mañana, ¿para qué decir? La gente prácticamente no vive en su casa, vive más en el auto. ¿Qué hacer en materia de conectividad? Y también lo vinculo un poco a lo que tiene que ver con la infraestructura. Se están construyendo 2 puentes, el puente industrial y el puente ferroviario. Que uno puede decir, claro, es importante, por supuesto, es muy importante, pero son proyectos del pasado estos. O sea, estamos hablando del puente industrial hace 20 años, 25 años, y recién ahora se están haciendo, se están construyendo. Probablemente de aquí a 5 años más, capaz que el puente Juan Pablo II ya no esté operativo. Y hay que pensar desde ya en planificar algo más adelante. Entonces, ¿qué hacer en materia de conectividad y también de infraestructura en la región del Biobío? ¿Cómo va a ser eso? Bueno, este es un problema de la modernidad o de la posmodernidad y es un problema planetario. O sea, imagínate, yo soy tomecino. El parque automotriz en Tomé aumentó de manera impresionante. O sea, hay horas que tú no puedes andar con tu auto, no te conviene ir al centro en auto. Mejor sales a pie, ni siquiera tomar el colectivo porque te va a demorar más que caminando para llegar a la plaza o al centro. Entonces, primero, es un problema planetario. La tecnología, el desarrollo económico, el neoliberalismo, como dicen algunos, ¿cierto? Es lo que trae. O sea, trae de todo, pero también trae riqueza y trae medios económicos. Y por supuesto trae congestión. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, lo que se propone está bien. Lo que hay que hacer es ampliar la infraestructura que nosotros tenemos, ¿cierto? Tenemos que mejorar la infraestructura para trenes, qué sé yo, modernos, en diferentes lugares de la región. Tenemos que ampliar las carreteras, tenemos que mejorar los puertos, tenemos que buscar rutas alternativas, todo eso, pero tenemos que hacerlo, y aquí está el punto, la diferencia. Tenemos que hacerlo otra vez, no desde la eficacia, sino desde la eficiencia. Mira, mi equipo me decía lo siguiente, perdóname que vuelva a hablar del equipo porque es lo que he echado de menos en mis contendores, o sea, ellos tienen idea, pero tú tienes que tener equipos que te ayuden porque uno no lo sabe todo. Entonces mi equipo me dijo, mira Luciano, y te voy a dar un ejemplo de los que ellos me estaban dando. Me decían, mira, ¿cuándo un gobierno regional puede ser eficiente? Cuando al enfrentar un problema utiliza un proyecto que resuelve 2 o 3 de manera sistémica, porque ahora está siendo eficaz, resuelve la cuestión. Pero mira, me decían, el caso tuyo de Tomé. Tomé es el lugar de descanso y de turismo, no hay más hacia el norte del Gran Concepción. Porque tú sabes que hacia el sur tenemos un montón de termoeléctricas y vamos a tener que ver qué hacemos para ese lado, para desarrollar sobre todo lo que tiene que ver con cascos históricos, senderismo, museología. Hay una gran riqueza en Coronel, Lota y todo ese sector maravilloso. Pero como turismo, como propiamente tal, la gente está mirando Tomé. Y el fin de semana tienes un atochamiento, pero impresionante. O sea, un viaje que dura 40 minutos, 35, 40 minutos, se puede convertir en 3 horas. Entonces me decían ellos, mira, ¿cómo mejorar esto? Tienes que pensar en el turismo. ¿Por qué no le proponemos? Y te va a parecer una locura, pero es lo que yo voy a proponer. ¿Por qué no proponemos que entre los proyectos que se hagan veamos la manera de tener descongestión, pero al mismo tiempo potenciar el turismo teniendo cosas como ferries, por ejemplo? ¿Te has imaginado tú un ferry entre Talcahuano y Tomé y Dichato? Cuando me dijo esto mi equipo, dije, esto es una locura porque esto es del sur de Chile. Pero Luciano me decía, ¿sabes tú que con un ferry, un par de ferries desde Talcahuano hasta Tomé, hasta Dichato, tú puedes descongestionar entre 800 y 1200 autos? Es impresionante. Y tú evitas que la gente lleve su automóvil y se lleva más encima el plus de viajar en un ferry, mirar este mar maravilloso, observar la isla Quiriquina y todos estos sectores para pasar un fin de semana extraordinario en Dichato, Pingueral, Tomé, etc. Ese tipo de proyectos son proyectos sistémicos y de eficiencia, no de eficacia. Entonces, claro, por supuesto, esta cuestión solucionaría temas de Talcahuano, el centro de Concepción y Tomé. Sí, pero si tú piensas los proyectos de la región y de las 33 comunas de esta perspectiva, entonces tú puedes pensar en un futuro distinto. Y es un futuro que han recorrido otros lugares como Europa. Yo tengo la bendición
querido Hans, de conocer prácticamente toda América Latina, salvo algunos países por temas académicos. Y en todos esos lugares potencian, o sea, colocan ferries donde uno diría, no, pero es que esto es una locura acá. Lo logran hacer. Colocan hoteles donde nosotros decimos, no, pero es que esto no se puede construir. Colocan miradores donde nosotros diríamos, no, esto no va a funcionar aquí. Pero ellos lo hacen. Recuperan cascos históricos donde nosotros decimos que no se puede recuperar. Entonces, este camino ya lo han transitado países que han trabajado bien, de manera sinérgica, en este caso la descongestión y el turismo como una cosa que se ve de manera sistémica. Y el tema medioambiental, porque hay que avanzar, pero claro, el tema medioambiental siempre es importante y de repente digo, pone algunos atajos, o no atajos, pero sí algunos frontones, podríamos decir, que complica y bastante el poder avanzar. ¿Cómo avanzar? Pero con este tema medioambiental también. Es que tienen que ponerlo, o sea, es una cuestión que yo también voté a favor en la Convención Constitucional. A todo esto quiero decirte que yo fui por Renovación Nacional y tuve siempre críticas también. Yo fui rechazo. Pues yo creo que Chile no tiene el problema de Constitución. Se podría cambiar la Constitución, modernizarla, estamos de acuerdo. Pero los problemas de Chile son otros, siempre yo lo creí. Entonces yo era rechazo y fui por Renovación Nacional. Y defendí mi idea y tuve razón. Pero fíjate que en las votaciones yo soy uno de los constituyentes de derecha que más aprobó temas sociales. Si uno investiga, porque hay forma de investigar las votaciones de los constituyentes. Yo aprobé casi todas las cuestiones que tenían que ver con temas sociales. Muchos eran proyectos de ley, no tienen nada que hacer dentro de una constitución. Pero yo con eso quise mostrar que yo estoy dispuesto a los cambios sociales. Y entre ellos, el tema del medio ambiente. O sea, por supuesto que hay que colocar barreras a proyectos que lo que hagan es depredar nuestros ecosistemas y que dañen la salud de nuestros ciudadanos. El proyecto de Penco, por ejemplo, de tierras raras. Para allá quiero ir, pues. Porque hay que tener un punto medio en esta situación. Todos los procesos de desarrollo productivo que ha tenido Chile y la región del Biobío han contaminado. Desde la época del carbón en el norte del salitre, hoy día el tema del cobre en el norte, el acero acá en la región del Biobío, todo contamina. El tema es que hay que producir y hay que traer economía. Entonces, es ahí donde yo estoy de acuerdo en que las exigencias a las empresas sean más grandes. Pero por otro lado, tú tienes que evitar el extremo de ser antiproducción. Y ahí es donde yo le tengo miedo a los movimientos identitarios de la izquierda radical, como dice mi libro, La Constitución Neomarxista, que Chile rechazó, que escribieran una constitución donde tú no podías desviar un río, donde los ríos tenían derechos, los árboles, los derechos los ocupaban ellos, los activistas, obviamente, donde tú no puedes intervenir nada. Eso no se condice con el desarrollo ni de la humanidad, mucho menos de una región. Entonces, a punto medio. Yo creo que hoy día el tema del litio es fundamental. Y la región del Biobío tiene litio, porque tiene tierras raras. Ya, yo sé que saltan las alarmas. Usted mismo me van a decir, usted ha estado en contra de los proyectos de tierras raras. Sí, me van a hurgar a mí, van a encontrar que sí. Yo estoy en contra de eso, pero cuando los proyectos han sido malos. Pero ¿qué tal si los proyectos fueran realmente buenos y la ciudadanía los evaluara de manera que fuera sana, ¿cierto? Y pudiéramos ubicarlos en sectores donde hubiera productividad y protección del medio ambiente? Yo voy a estar de acuerdo con eso. Perfecto. Luciano Silva, se nos acabó el tiempo. Agradecerle por haber estado acá en Frente Regional, candidato a gobernador regional por el Partido Social Cristiano. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Queridos hermanos y hermanas, no sé cómo, casi sin darnos cuenta, se ha instalado en Chile y en América Latina una agresión permanente contra todos los que creemos en los principios cristianos de la familia. No sé cómo se instaló una legislación
que nos obliga a asumir la visión de un Estado totalitario, radical y progresista en materia de género y educación sexual precoz. Me hace pensar que esa realidad lejana hace unos años de enfrentar penas de multa y cárcel para los cristianos, hoy está a la vuelta de la esquina. ¿Saben por qué? Porque lo que predicamos y creemos los evangélicos es absolutamente contrario a la visión de género que promueve este mal llamado cambio cultural. Soy un pastor, soy un profesor y debo decir que la labor del Estado es la educación, la promoción de la técnica y la ciencia, no la ideologización totalitaria pseudo-intelectual de estos novedosos cientistas sociales que rasgan vestiduras cuando defendemos la familia tradicional, pero que no hacen asco de justificar la violencia física y anárquica de terroristas posmodernos que se escudan no solo tras un pasamontañas, sino en el discurso intelectualoide supuestamente antifascista, dicen ellos, con el que han infectado la mente de nuestros jóvenes en las universidades y ahora en los colegios de enseñanza media. No podía creer hace unas semanas cuando políticos e intelectuales defendían lo que ellos dicen los derechos humanos de jóvenes que intentaron quemar viva con benzina a una profesora. No acababa de reaccionar cuando vimos las atrocidades cometidas por una turba compuesta de 2 centenas de bárbaros ideologizados atacando niños, mujeres y ancianos en la marcha por Jesús. Esperé la reacción de los medios de comunicación y apenas le dieron cobertura, casi nada, mucho menos al 500.000 de personas que marcharon celebrando a Cristo y los valores de la Biblia contrarios al aborto y la ideología de género. ¿Y saben qué? Concluí, mis queridos hermanos, que Martín Lutero, ese que recordamos hoy junto con tantas autoridades y a través de todo el país, estaría preso con las leyes que se están aprobando hoy día en el Congreso. Estábamos convencidos que esa escalada de violencia, censuras de discurso y funas a aquellas personas que defendíamos la familia y el orden institucional estaba conduciendo a Chile a uno de los peores momentos de confusión de la historia nacional. Confusión porque el llamado estallido social nunca fue espontáneo, sino incluso a juicio de muchos estudiantes y pensadores de la sociología, fue casi un golpe o intento de golpe de Estado de grupos identitarios de una izquierda radical que serían los nuevos actores en ese proceso constituyente. Cuando comenzó la revuelta, la insurrección, con el salto de los torniquetes, profecía cumplida. ¿Cuál es su perspectiva respecto a esto? Inaudito, sacar militar en la calle no sirve de nada, no ayuda en nada al orden público, es solo un germen de más violencia. Acá el pueblo está manifestando con razón. ¡No más! ¡Fuera! ¡Fuera!
Hoy día, mirando hacia atrás, podemos ver que imperó un espíritu de confusión en toda la ciudadanía chilena que no permitía evaluar con perfecta claridad lo que estaba aconteciendo. Un grupo pequeño pero extremadamente organizado de una izquierda radicalizada con matices de neomarxismos culturales había convencido a toda la sociedad chilena de que las protestas violentas, las agresiones, el rompimiento de la institucionalidad, los ataques increíbles a carabineros desprestigiando toda la institución no podían ser justificadas, pero eso es lo que pasó. Desde el punto de vista del análisis evangélico, esto es peor aún porque hubo también mucha gente evangélica, sobre todo una generación millennial, que salió a defender este tipo de actitudes que eran indefendibles. Desde el punto de vista cristiano, es imposible estar de acuerdo con el caos como medio para solucionar los problemas sociales. Problemas sociales también que tenían otras formas y otras lecturas, como veremos más adelante. Chilenos, chilenas, hermanas y hermanos, en mi calidad de pastor evangélico y constituyente rindo cuenta de lo obrado frente a Dios, mi conciencia y el pueblo de Chile. Primero, y dada las alusiones a la Biblia que se han hecho en este lugar, recordarles que quien salió de Egipto fue el pueblo de Dios y no esta convención constitucional. Por eso no es buena la metáfora decir que este borrador debe cruzar el Mar Rojo. De hecho, el pueblo de Dios cree en Dios, respeta la vida del inocente que está por nacer y no lo condena a la muerte antes de ser dado a la luz. En esta hora de balance final, manifiesto con total claridad que el borrador de texto propuesto por esta convención es el fruto ideológico de la izquierda más radical y fracasada que ha conocido la América Latina sufriente. Proyecto político estatista, expropiatorio y marxista que ha dispersado por el mundo como inmigrantes a millones de nuestros hermanos venezolanos y otros tantos países que creyeron al proyecto político revolucionario del socialismo del siglo XXI. Esta minoría implacable que de manera mañosa y violenta tomó el control total del proceso que hoy concluye, hizo imposible el diálogo y el consenso, ya que se empeñó todos estos meses de manera irracional en extremar las legítimas diferencias y problemas sociales y políticos del país, haciendo prácticamente imposible alcanzar la paz y la reconciliación nacional que nos encomendó solucionar cada uno de los chilenos. Su afán no disimulado de refundar completamente Chile desde el indigenismo e indianismo absoluto, desde el feminismo radical, desde el ecologismo extremo y los preceptos del movimiento LGTB internacional, convierten a este texto en un impedimento para la libertad, la democracia y la viabilidad del Estado chileno. Esta nueva constitución de cerrojos, candados y plebiscitos, concebida entre cuatro paredes, impide ser optimista respecto del futuro de Chile, por una razón muy sencilla y poderosa. Este texto no es la expresión de un consenso básico sobre valores fundamentales para la dignidad de todos los chilenos. Aborto completo, educación estatista de planificación centralizada, propiedad de los fondos de pensión, debilitamiento de Carabineros de Chile, desmantelamiento del Poder Judicial, negación del estado de emergencia por grave desorden interno, derechos especiales que sobrepasan el convenio de la OIT a los representantes del marxismo indigenista y demolición del Senado de la República engrosan una larga lista de enormes retrocesos y futuros conflictos. Chile,
a pesar de sus injusticias y errores, vacíos y caídas, porque esa es la condición humana y la característica de todas las sociedades. A partir del año 2019 pasó de ser un país ejemplo en desarrollo, admirado, respetado en América y el mundo entero, pasó a convertirse lastimosamente en una sociedad violenta, donde el Estado es incapaz de enfrentar el narcotráfico y el terrorismo. Hoy es el momento de dejar que los hechos, por difíciles y dolorosos que resulten, hablen por sí mismos. Basta del infantilismo revolucionario, basta de revancha. Chile se cansó y es por eso que solo el 11% está dispuesto a aprobar este texto tal como quedó. Esta convención ha actuado y terminado actuando como un niño que se tapa los ojos y dice: nadie me puede ver. Y ese pueblo del que ustedes se sirvieron con promesas mentirosas e infantiles, escondidos en candidaturas independientes que nunca fueron independientes. Sí, ese pueblo chileno que es sencillo y pobre, pero nunca tonto, hoy les está diciendo rechazo, no a los cambios sociales, sino a ustedes y su borrador borroso, marxista identitario y extremista. Finalmente, en esta hora crucial llamo a todos los verdaderos patriotas, pobres y ricos, ateos y creyentes, hombres y mujeres, jóvenes y mayores, militantes de la derecha, los independientes, la izquierda democrática y sobre todo los exconcertacionistas responsables en gran medida del desarrollo de Chile, a que actuemos con amor a la patria y con la responsabilidad política que requiere esta etapa crítica de la historia nacional. Digamos no a este borrador espurio de ideas parasitarias extranjeras marxistas, porque eso es, y así demos paso a un verdadero proceso constituyente, donde efectivamente construyamos la casa de todos y no esta media agua de izquierda radical que dejó fuera a más de la mitad de Chile. Las nuevas generaciones nos agradecerán por haber defendido la libertad y la democracia. ¡Viva Chile!